Hola a todos. Hoy, con una sonrisa en el corazón, les deseo salud, paz y que cada instante de sus vidas esté lleno de amor verdadero. Entre el canto suave de los pájaros y el murmullo del viento en la granja, comienza una historia que emociona y conmueve, el día en que el CEO Alex, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, decidió ir a buscar a Tuna para confesarle su amor, sin imaginar que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en sus vidas. Aquella mañana, él no tenía asuntos urgentes que atender. El sol apenas despuntaba, y en su corazón, latía una decisión que había postergado demasiado tiempo: iría a la granja para ver a Tuna. Llevaba en el bolsillo un anillo y un collar, regalos que había elegido con cuidado, imaginando cómo brillarían en las manos y el cuello de ella. También llevaba su teléfono, olvidado la última vez, para que pudieran comunicarse con más facilidad. Mientras se acercaba a la granja, repasaba una y otra vez las palabras que quería decirle. Tuna, te amo, ¿quieres ser mi esposa? Pero al llegar, encontró la puerta cerrada. Ella no estaba. Decidió esperar, con el corazón inquieto. Entonces sonó su teléfono. Una voz urgente le informó que un cargamento suyo, en pleno mar, había sufrido un accidente. Parte de la mercancía se había perdido, otra estaba en riesgo de dañarse por el agua salada. Era un golpe duro. Si los clientes rechazaban el pedido, la pérdida sería enorme. Con el alma dividida, comprendió que no podía quedarse. Aplazó su confesión de amor y volvió de inmediato para ocuparse del problema, planeando viajar en los próximos días para negociar cara a cara con los clientes. A la misma hora, Tuna había decidido ir al mercado con su hijo pequeño. En el camino se encontró con la señora TNG, una anciana que, gracias a la ayuda de Adam, se había mudado tras un derrumbe en su antigua casa. Preocupada por el calor, Tuna dejó a su hijo bajo el cuidado de la anciana y siguió su camino. No avanzó mucho cuando una joven apareció corriendo hacia ella, pálida y con los ojos llenos de miedo. Detrás, voces y pasos apresurados. La muchacha suplicó ayuda, diciendo que unos hombres querían hacerle daño. Sin pensarlo, Tuna la escondió y enfrentó a los perseguidores, fingiendo no haber visto nada hasta que se marcharon. La joven, exhausta y herida, se presentó como Tuquín. Venía de muy lejos, huyendo de personas peligrosas. Tuna la llevó a su granja, la ayudó a acostarse, le preparó un poco de sopa caliente y curó sus heridas. Al regresar con su hijo, le contó que conocía bien lo que era ser maltratada y rechazada. Por eso no podía dejarla sola. En aquella pequeña casa de campo, dos mujeres que habían sufrido el abandono y la injusticia compartieron una conversación sincera. Entre cucharadas de sopa y sonrisas tímidas, nació un lazo de solidaridad y gratitud. Tuna le ofreció ropa limpia y un lugar seguro donde descansar. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, él pensaba en ella. Su confesión tendría que esperar. El trabajo lo reclamaba, pero en el fondo sabía que, cuando regresara, las palabras que guardaba en el corazón seguirían intactas, esperando el momento de ser pronunciadas. Los días siguientes fueron un torbellino para él. Viajó a la ciudad portuaria para negociar con el cliente. Pasó horas bajo el sol, revisando la mercancía dañada, escuchando quejas, proponiendo soluciones. Cada noche, al regresar a su habitación de hotel, sacaba del bolsillo el anillo y el collar, mirándolos con un suspiro. Pronto, Tuna, pronto. Mientras tanto, en la granja, Tuna cuidaba de Tuquín como si fuera su propia hermana. La joven, poco a poco, recuperaba el color en sus mejillas y la calma en su mirada. Sin embargo, había noches en las que se despertaba gritando, recordando lo que había vivido. Tuna se sentaba a su lado, le tomaba la mano y le hablaba en voz baja, como si sus palabras fueran un bálsamo. Ya pasó, aquí estás a salvo. Un día, mientras colgaban ropa limpia al sol, Tuquín le confesó la verdad: había escapado de un matrimonio forzado con un hombre poderoso y violento. Él la había buscado por todas partes, enviando hombres para traerla de vuelta. Si me encuentran, dijo con la voz quebrada, no volveré a ver la luz del día. Tuna la abrazó, sintiendo un nudo en la garganta.
Conocía bien ese miedo. En medio de esa nueva amistad, Adam, el hombre que ayudó a la señora TNG, pasó por la granja para entregar algunas provisiones. Al ver a Tuquin, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y preocupación. Es peligrosa la situación, advirtió. Si esos hombres descubren dónde está, no dudarán en venir. Tuna decidió que no dejaría que nadie le arrebatara la paz a Tuquin. Habló con algunos vecinos de confianza y organizaron una red de apoyo. Si alguien veía extraños en el pueblo, avisarían de inmediato. En la ciudad, él finalmente logró un acuerdo con el cliente, aceptaron parte de la mercancía, y el resto sería reemplazado en el próximo envío. Alivio. En su corazón, solo quedaba un deseo: regresar a la granja. La tarde de su regreso, el cielo estaba teñido de tonos anaranjados. Condujo con el corazón latiendo rápido, imaginando la sonrisa de Tuna. Sin embargo, al llegar, lo recibió una escena inesperada. 3 hombres extraños estaban parados frente a la puerta, y Tuna, de pie junto a Tuquin, les enfrentaba con firmeza. Él frenó de golpe, salió del vehículo y se acercó, sintiendo que su momento de confesión se desvanecía una vez más, esta vez, ante un peligro mucho más cercano. Los 3 hombres tenían miradas frías y gestos amenazantes. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, habló con voz áspera: «Estamos buscando a una mujer. Alta, piel clara, creemos que está aquí». Tuna se mantuvo erguida, con el pulso acelerado pero sin mostrar miedo. «Aquí no hay nadie como la que describen». «No nos mientas», dijo otro, dando un paso adelante. «Tenemos órdenes de llevarla de vuelta, por las buenas o por las malas». En ese momento, él se acercó rápidamente, situándose entre Tuna y los hombres. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. El de la cicatriz lo miró de arriba abajo. «Esto no es asunto tuyo». Él dio un paso más, su sombra proyectándose sobre ellos. «Ella es mi familia. Y si creen que pueden llevársela, tendrán que pasar por mí». Hubo un silencio tenso. Los hombres se miraron entre sí. Uno murmuró algo, después de un momento, se retiraron lentamente, aunque sus miradas prometían volver. Cuando el peligro inmediato pasó, Tuquin rompió en llanto, aferrándose al brazo de Tuna. Él la miró y luego se volvió hacia Tuna. ¿Quiénes eran? ¿Por qué la buscaban? Tuna le contó toda la verdad: la fuga, el matrimonio forzado, las persecuciones. Él escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose por la rabia. «Entonces no basta con escondernos», dijo finalmente. «Tenemos que protegernos de verdad». En los días siguientes, él y algunos vecinos reforzaron la seguridad de la granja. Colocaron nuevas cerraduras, instalaron luces, y organizaron rondas nocturnas. Pero él no solo pensaba en la seguridad. Cada vez que veía a Tuna cuidar de Tuquin y de su hijo, sentía que su amor crecía aún más. Una noche, cuando la casa estaba en silencio, él salió al porche y la encontró allí, mirando las estrellas. Se acercó despacio, el anillo aún guardado en su bolsillo. «Tuna», susurró, «la vida siempre nos pone pruebas, pero hay algo que no quiero seguir postergando». Ella lo miró, con el brillo de la luna reflejado en sus ojos. El momento estaba a punto de llegar. Él respiró hondo, sacando el pequeño estuche de su bolsillo. «Desde que te conocí, mi vida ha cambiado. He visto tu fuerza, tu bondad, y no quiero pasar un solo día más sin decirte lo que siento». Abrió el estuche, el anillo brilló bajo la luz de la luna. «Tuna, ¿quieres compartir tu vida conmigo?». Por un instante, todo pareció detenerse. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas, y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Yo, sí, quiero», susurró, con la voz temblorosa pero segura. Él tomó su mano y le puso el anillo. Se abrazaron, sintiendo que por fin habían llegado a ese momento tan esperado. Pero entonces, un sonido distante rompió la calma, el rugido de un motor acercándose por el camino de tierra. Ambos se separaron, intercambiando una mirada de alerta.
Él corrió hacia la entrada, mientras Tuna apagaba las luces de la casa. Las sombras de varios hombres se recortaban contra la luz de los faros. Han vuelto, dijo Tuna, apretando los puños. Él se colocó delante de ella, su voz firme y baja: esta vez no nos dejaremos decidir nuestro destino. La noche se llenó de tensión. Dentro de la casa, Tukuin abrazaba al niño, sus lágrimas cayendo en silencio. Afuera, los pasos se acercaban, y el viento traía consigo la sensación inconfundible de que algo grande estaba por suceder. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que el miedo parece más grande que la esperanza. Sin embargo, lo que realmente define nuestro destino no es la ausencia de peligro, sino la forma en que elegimos enfrentarlo. Tuna y sus amigos nos enseñan que la bondad y la solidaridad no son gestos pequeños, son actos de valentía. Abrir la puerta a quien huye, tender una mano a quien tiembla, es plantar una semilla de humanidad en un mundo que a veces parece olvidar su esencia. El amor, como el que creció entre Tuna y aquel hombre, no es solo un sentimiento dulce, es también un compromiso de proteger, de sostenerse mutuamente incluso cuando las sombras amenazan. Porque amar no es huir del peligro, sino decidir caminar juntos a pesar de él. Esta historia nos recuerda que la vida es frágil, pero la unión la fortalece. Que un hogar no es solo un techo, sino un refugio que se construye con confianza, respeto y cuidado mutuo. Y que, a veces, las pruebas más duras nos conducen a los lazos más fuertes. Al final, lo importante no es cuántas tormentas enfrentemos, sino con quién elegimos atravesarlas. Queridos amigos, la historia de hoy no es solo un relato, sino un espejo donde podemos ver nuestras propias luchas y decisiones. Tal vez no todos enfrentemos a hombres que nos persiguen o a tormentas en la noche, pero sí conocemos el miedo, la incertidumbre y la necesidad de sentirnos protegidos. Quiero que recuerden algo: no estamos solos. Siempre habrá alguien dispuesto a tendernos la mano, y nosotros también podemos ser esa mano para otro. La compasión que damos regresa multiplicada, y las paredes que construimos para proteger el amor y la amistad son más fuertes que cualquier amenaza. Así que, cuando la vida ponga a prueba su valor, no olviden que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en la decisión de quedarse, de luchar y de cuidar. Porque el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero un corazón valiente y generoso siempre deja huellas que no se borran. Gracias por escuchar, por sentir y por compartir este momento conmigo. Y recuerden, el coraje y la ternura pueden convivir, y juntos pueden transformar cualquier historia.